El día de hoy tenemos un invitado bastante especial, ya que estuvimos viendo en la población en general lo que es un caos por la falta de abastecimiento de medicamentos, por lo cual también surgen dudas en la población en cómo es que se desarrollan, qué tanto es el proceso que se tarda en desarrollar estos nuevos fármacos, entre otras cuestiones. Por lo cual tenemos un invitado bastante especial, es un grato placer poderlo tener de nuevo en Biofar TV, doctor Alberto Jiménez, sea bienvenido al programa. Fernanda, muchas gracias, siempre contento de poder participar y conversar con ustedes. Bien, doctor, para empezar un poco más, ¿cuál es el enfoque principal que se tiene al desarrollar un nuevo fármaco? Bien, este es un tema bastante complicado, en verdad. Necesitamos hacer una pequeña diferencia entre lo que fue, digamos, antes de la pandemia y después de la pandemia, porque la pandemia nos ha enseñado varias cosas, ha permitido que se puedan saltar una serie de etapas, pero sin embargo todavía siguen vigentes en la mayoría de los casos el desarrollo de fármacos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, va a tener unas 4 etapas distintas. Una vez que se ha hecho el descubrimiento del fármaco, normalmente en esta época viene la patente para proteger el desarrollo. Luego viene la fase 1. En la fase 1 este fármaco es tratado en personas voluntarias. Pueden ser personas sanas, porque lo que se requiere es ver qué clase de cambios ocurren en las personas cuando toman los fármacos. Normalmente también en esta fase 1 los voluntarios son pagados, o sea que hay que indemnizar a los que participan en el estudio. En una fase 2 normalmente se empieza ya con el tratamiento de ciertos grupos de personas que cumplen ciertas características, por ejemplo que sean mayores de edad o que no pasen los 50 años, donde el proceso bioquímico se mantiene más o menos homogéneo, y tienen que ser mayores de edad para evitar el tener que tener firmas de consentimientos por parte de los padres. Luego viene una tercera fase donde ya se empiezan a tratar a toda clase de enfermos, de cualquier grupo étnico. Pueden ser de África, de Sudamérica, caucásicos, etc. Y en una cuarta fase recién ya se permite la comercialización a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud estimaba que el desarrollo de un fármaco toma aproximadamente 10 años y cuesta alrededor de entre 200 a 300 millones de dólares. Vaya, doctor. Doctor, pero para hacer lo que es la fabricación de estos nuevos fármacos, ¿qué tecnologías se utilizan en el proceso de descubrimiento y cómo es que se selecciona los compuestos candidatos para que haga efecto? Bien, es un proceso bastante largo. Esta parte se llama la parte del descubrimiento. Digamos, durante el proceso del desarrollo de nuevas drogas, aparece una etapa que es la etapa del descubrimiento y luego es la etapa del desarrollo. Por ejemplo, vamos a utilizar las plantas medicinales locales, ya que en Bolivia se usa bastante la medicina tradicional. En este caso de la medicina tradicional, nosotros tenemos unas situaciones que son algunas veces o están fuera de nuestro control. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay plantas medicinales que nos pueden hacer mucho bien y vamos y las compramos en los mercados informales, pero no siempre vamos a tener la certeza de que se nos está vendiendo la planta correcta de la zona que requerimos, porque las plantas, como todo ser vivo, pueden cambiar su composición dependiendo de la zona donde están creciendo. Mucho del contenido de los principios activos depende de la tierra, el clima, cuánto sol hay, cuánta lluvia cae, etcétera, en qué época se colectan, etcétera. Entonces, sabemos que las plantas medicinales pueden tener una composición variable y se requeriría para ello tener una serie de controles. Entonces se necesita un laboratorio que pueda hacer el control de calidad de las plantas y eso no tenemos en nuestro medio, lamentablemente. Luego podemos comentar que, digamos, van a aparecer entonces dos situaciones ya cuando uno empieza a comercializar las plantas medicinales. Por ejemplo,
es normal encontrar en la mayoría de los lugares donde se venden derivados de plantas medicinales como nutracéuticos o complementos alimentarios. Cuando entran en esa categoría las plantas, entonces se pueden vender en el supermercado. Pero cuando se hace esa separación, no se puede ofrecer ninguna de las ventajas médicas. No podemos decir esta planta va a curar tal enfermedad. Si hacemos esa aseveración, entonces tiene que entrar a la categoría de una droga, de un medicamento, y tiene que pasar por otra serie de procesos hasta que sea aprobada por los organismos nacionales de aprobación de las drogas. En Estados Unidos la más conocida es la FDA. Pero si las incluimos dentro de los nutracéuticos, entonces ya la venta puede ser libre desde los supermercados. Y para eso lo que se tiene que hacer es asegurar inocuidad del producto, es decir, que haya habido un buen proceso de cosecha, post cosecha, transformación, y que los derivados preparados no vayan a tener ninguna complicaciones por falta de higiene o por contaminación bacteriana o fúngica. Entonces es un proceso un poquito fastidioso, pero es algo que se tiene que cumplir porque al final se supone que con esto queremos mejorar la salud de la población. Justamente, doctor, ¿y qué tanto influye, ya que estamos tocando el punto de las plantas medicinales, con muchas personas, mientras más, mejor, dicen, ¿no? Porque a veces hay plantas que, digamos, se los consumen en exceso y ya lo que hacen es causarse daño intestinal, entre otras cosas. Sí, yo creo que hay que tener bastante cuidado con esas aseveraciones. En verdad, los mejores venenos son naturales, la estricnina y otros son extremadamente poderosos. Entonces el tema es que necesitamos tener una relación de dosis. Hay algunos dichos que dicen, por ejemplo, entre el veneno y el medicamento solo está la dosis. Y eso ocurre con todos los medicamentos. Si exageramos nos puede hacer mal. El tema con las plantas medicinales es que normalmente las plantas medicinales contienen miles de compuestos dentro de un extracto. Entonces podemos tener cosas, algunas moléculas que pueden hacer daño, y si exageramos en el consumo, luego vamos a pagar las consecuencias. Puede haber daño hepático, puede haber daño renal, puede haber daño al corazón, etc. Entonces es muy importante por lo menos seguir las referencias o el consejo de la medicina tradicional. Las únicas plantas que consumimos de manera indiscriminada, si vale el término, son las plantas que usamos al alimentar. Entonces, nosotros sabemos que el comer bien es salud, es medicina, pero cuando ya hay algunos problemas de salud y queremos algunas plantas en particular, hay que tener mucho cuidado y seguir los lineamientos de los médicos tradicionales. Doctor, mencionaba lo que es los compuestos de las plantas, que algunos pueden ser tóxicos, tanto como otros, el beneficio a las personas, ¿no? ¿Cómo es que se hace esta separación para obtener exactamente esos compuestos que sí van a servir para el proceso de la formación del nuevo fármaco? Bien, para eso se necesita un proceso en el laboratorio, que es algo de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra facultad, en el Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas. Primero, lo más importante es el método de extracción. Dependiendo del método de extracción que nosotros utilicemos, vamos ya a ir separando qué clase de compuestos vamos a concentrar. Por ejemplo, si se hace un extracto con fluido supercrítico, que evite el uso de solventes, vamos a obtener cosas no polares. Pero si trabajamos en mates o tisanas, por ejemplo, vamos a tener compuestos bastante polares porque se utiliza agua. Y cuando hacemos tinturas que se utiliza etanol, entonces vamos a tener unos intermediarios entre los que disuelve el agua, lo que disuelve el etanol y lo que disuelve el fluido supercrítico. Esa es una manera de empezar a separar los distintos componentes. Luego se requiere pasar a las etapas de cromatografía, de separación de cada uno de estos extractos por procesos específicos. El poder separar los compuestos en grande
como lo no polar de lo polar, nos va a permitir tener estrategias que nos permitan separar los componentes. Una vez que separamos los componentes, tenemos que hacer los análisis utilizando sistemas analíticos como el RMN, el ultravioleta, el infrarrojo, las masas, etc. Es un proceso largo, difícil, costoso y que requiere de la participación de nuestros estudiantes en la facultad. Pero esa es la manera normal de llegar a descifrar qué es lo que realmente contiene cada uno de estos extractos. Y así podemos entender cuáles son los componentes principales. Sin embargo, debo mencionar que hay un componente que es muy importante y es la clasificación taxonómica de la planta. Nosotros, por ejemplo, hemos estudiado el matico. El matico es una planta muy usada en la medicina tradicional por los Cayahuavia y por varios grupos étnicos. Pero también el matico, bajo ese nombre de matico, hemos encontrado 14 plantas distintas de nombres diferentes botánicos, inclusive que pueden pertenecer a familias botánicas diferentes, y eso hace que la composición de cada matico sea diferente y por lo tanto la eficacia también va a ser diferente. Por eso es muy importante a la hora de empezar con la clasificación, con el estudio de las plantas, contar con la clasificación taxonómica que la da el Herbario Nacional. Con ese nombre taxonómico, entonces ya podemos buscar en las bases de datos internacionales y podemos hacer un cruce de información para saber si estas pudiesen contener o si en algún lugar se han reportado compuestos tóxicos. Y eso nos ayuda a ir o poniéndolas en la categoría de las peligrosas, entre comillas, que habría que desglosar la composición para confirmar que no hay compuestos tóxicos o alucinógenos. Y por otro lado, ya poder realizar los estudios. Esta clase de investigación preliminar nos permite advertir a la población si ciertas clases de plantas podrían contener principios tóxicos o alucinógenos que podrían hacer daño, ¿no? Doctor, ¿cuánto tiempo más o menos lleva todo este proceso? Uy, esa es una muy buena pregunta, muy variable. Quisiera que sepan que, por ejemplo, la morfina que viene del Papaver somniferum, el opio, ha tomado más de 150 años en ser elucidada. Por supuesto, ahora muchas cosas han cambiado. Tenemos una tecnología de punta y aunque en Bolivia no contamos con una buena base tecnológica de punta y muchas veces tenemos que mandar afuera para que se hagan ciertos análisis, entonces eso entorpece el normal desarrollo. Sería muy interesante que pudiésemos lograr a través del gobierno o el Estado boliviano, más que el gobierno, que se pueda mantener una plataforma tecnológica actual de punta que cuesta dinero, pero muy importante, porque eso nos permitiría adelantar con nuestros procesos de manera independiente y no depender de servicios de terceros que muchas veces nos los hacen por favor y no tenemos el control del tiempo. Pero son procesos que pueden tener un amplio espectro de tiempo. Por ejemplo, si fuese de determinar que ya hay un compuesto específico o compuestos específicos documentados en la literatura en esta planta, no es muy largo el poder confirmar que la planta boliviana también contiene esos componentes. Ese es un acercamiento relativamente rápido. Pero si no se sabe nada de la planta, no hay ninguna publicación en la bibliografía, el proceso puede ser bastante tedioso y largo. Y más aún si la planta tuviese más de un centro quiral donde pueden aparecer diastereoisómeros, entonces ya se vuelve un tema bastante complicado que normalmente se lo termina de definir con una síntesis total del compuesto y pueden pasar décadas hasta que podamos tener la estructura correcta. Lleva bastante tiempo, doctor. Doctor, nos mencionaba su participación lo que es en el Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas. Dentro de todo el tiempo que lleva acá, más los estudios que hace dentro, ¿cuál es el descubrimiento o avance más inesperado que ha pasado?
Bueno, quizás decirles que es fascinante entrar a este mundo de las plantas y de los compuestos. Ahora mismo nosotros estamos cursando con una investigación que yo considero que es muy interesante. Hay una planta utilizada por los Takana en el norte de La Paz, de la Amazonía, que es la Thessaria integrifolia. Así se llama botánicamente, los Takana la conocen como kawara. Pero es una planta que sirve para el tratamiento de la leishmaniasis, que es una enfermedad parasitaria transmitida por un mosquito. Es una enfermedad infecciosa y que genera unas úlceras que no cicatrizan. Dependiendo del parásito que sea inoculado en la persona y de la clase de condición que tenga la persona en su estado inmune, esta enfermedad puede ser bastante destructiva, puede destruir el cartílago, o sea, la nariz, el paladar, la tráquea, o puede generar unas ampollas en la piel que no cicatrizan y están siempre abiertas y son deformantes, y aun cuando luego se logran cerrar, terminan con una cicatriz de por vida. Entonces, es una enfermedad bastante desagradable que existe en Bolivia. En 7 de los 9 departamentos existe la leishmaniasis, y en todos nuestros países vecinos. Entonces, esta planta, la kawara, la hemos encontrado estudiada del Perú. En el Perú también hay en Iquitos, hay también la misma planta porque es amazónica. Está reportada también en el Ecuador. Están reportadas especies de Thessaria integrifolia en Costa Rica, por ejemplo, y están también en el norte de la Argentina. Y en varios estudios que se hicieron entre los años 80 a 90 ya habían descrito algunas de estas moléculas en las plantas de Ecuador y de Costa Rica. Y en los años 2014 más o menos, un grupo de japoneses estudiaron la planta peruana y caracterizaron una serie de compuestos que se conocen en química como los sesquiterpenos, que tienen 15 carbonos y que obedecen a un esqueleto específico de 2 anillos que se llaman los eudesmanos. Sin embargo, nosotros hemos cruzado con esta planta a encontrar que nuestra planta boliviana, la colectada en el norte de La Paz, no tiene la clase de compuestos que han descubierto los japoneses. Más bien tiene unos isómeros diferentes con un esqueleto un poco distinto que se llaman los eremofilanos. Entonces estamos en esa etapa de hacer notar que las plantas, aunque tengan el mismo nombre botánico, cuando crecen en distintos lugares podrían tener una química específica y no necesariamente la misma que el Perú o la misma que Ecuador. Eso es muy interesante para nosotros porque quiere decir que, por ejemplo, si nosotros pudiésemos demostrar que esta planta es eficiente en el tratamiento de la leishmania, solo podríamos hablar para la planta boliviana y no así para la peruana, ya que aunque los compuestos son isómeros, quiere decir que tienen la misma fórmula, el mismo peso molecular, la estructura es diferente y por lo tanto la farmacodinámica, la farmacocinética y la eficacia va a ser diferente. Justamente, doctor. Doctor, entonces, ante este tipo de enfermedades, ¿no?, que también son estudiadas acá en Bolivia, porque hay un porcentaje fundamental, ¿no?, que se presenta acá, y en otros casos también podríamos tener lo que son las emergencias sanitarias globales, que se da como las pandemias, entre otras. ¿Cómo podríamos acelerar de manera segura el proceso de desarrollo y la aprobación de nuevos fármacos para ir y luchar contra esto, ¿no? Es una necesidad muy importante y yo creo que aquí recae todo sobre el Estado boliviano, coyunturalmente a través de los gobiernos. Es muy importante no solamente contar con leyes que reconozcan y que den espacio al estudio de la medicina tradicional, pero es muy importante que haya una inversión importante para esta clase de estudios. Como hemos oído, hasta antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud estimaba en unos 10 años el desarrollo de fármacos y una inversión de unos $300 millones.
eso no va a cambiar mucho. Y yo no digo que se tenga que poner esa clase de dinero, pero por lo menos deberíamos de tener una plataforma tecnológica accesible con gente especializada capaz de sacar el mejor uso a esta clase de equipos para que podamos iniciar una serie de procesos continuos en el tiempo, porque lo que nos pasa ahora, ¿por qué tardamos tanto tiempo? Es que el proceso es discontinuo. A veces ganamos un proyecto, adelantamos en algo con los trabajos, luego estamos sin dinero, se acaba el IDH, no hay más concursos, quedamos en nada, pasan 4, 5, 6 años, de repente otra vez ganamos algún concurso y eso hace que todo se atrase considerablemente. Entonces deberíamos de tener una línea estratégica donde se reconoce que las plantas medicinales pueden hacer una diferencia y que tengamos programas que nos permitan ser atractivos a postular, a ganar dinero y a poder concursar para hacer estos estudios que por ahora son o se desarrollan de manera muy incipiente por iniciativas de algunos grupos de investigadores en distintas facultades de la universidad. Muchísimas gracias, doctor. Un tema bastante amplio y muy interesante. Gracias por su participación y por acompañarnos en Biofar TV. Gracias, Fernanda. Un placer siempre conversar contigo y con toda la audiencia. Cuando gusten, les contamos nuestras experiencias. Muchas gracias.